¿Qué tal, mis nuevos conductores? ¿Cómo están? Oigan, en este video les voy a hablar de todas las cosas que necesitan ustedes saber si van a colocar o van a cambiar el piso de su casa. Y esto te lo diré después de 13 años de experiencia en el sector de la construcción, donde créeme, nos ha pasado de todo. Por eso mismo hoy te voy a hablar del tipo de piso, el tipo de pegamento, qué es el zócalo, qué boquilla debemos de utilizar, cuáles son los formatos y tamaños que vamos a tener nosotros y qué precauciones debemos de tener en cada uno de ellos. Y además de un dato también muy importante como la mano de obra. Y en el inter de todas las cosas que te voy a decir, también te daré por ahí un par de consejos que a mí me han ayudado para hacer esto de la mejor manera. Así es que si no quieres terminar comprando un montón de piso, prácticamente hacer las cosas de manera incorrecta y andar tirando tu dinero a la basura, pues quédate y venga, vamos a darle. Una cifra muy importante antes de comentarte todos los datos va a ser que el monto total de una obra en un sector, digamos, residencial o medio alto, el costo de la colocación de piso puede andar rondando del 7 al 15%. Y esto del gran total de la casa, lo cual sí hace que sea algo muy pesadito en el presupuesto y por lógica importante de cómo lo vamos a invertir y cómo se va a ver en nuestra casa. Y con este dato arrancaremos con algo que impacta claramente el costo y va a ser qué tipo de adhesivo o de pegamento vamos a colocar nosotros. Y usualmente este pegamento adhesivo lo vamos a encontrar en unos bultitos de 20 kilos y es un polvo que ya viene listo para preparar. Algo que nos va a importar mucho es cuál va a ser el rendimiento, es decir, de cada bulto que yo compre, pues qué tanto piso puedo llegar yo a pegar. Y aunque hay un estándar que nos anda marcando que va a andar pegando entre 2 o 3 metros cuadrados por cada bulto, la realidad es de que dependerá mucho de cómo ejecutaste tu obra, ya que si no le diste a tus firmes o a tu losa una terminación adecuada y digamos quedó lo mejor niveladita posible, pues es probable que vayas a tener que gastar más y te vas a encontrar con ciertos desniveles o bueno, que está media boluda la losa. Porque eso hará que en lugar de que te lleves el espesor, digamos, estándar, pues probablemente tú vayas a tener que hacer una renivelación mayor o vayas a gastar más material, ya que no va a ser lo mismo que tengamos nuestra losa completamente planita a que nosotros probablemente tuviéramos algo que estuviera con unas panzas o que bajara un poquito más, ya que aunque de manera exagerada si nosotros tenemos esto, pues el recubrimiento va a ser muy uniforme, pero si nos pasa esto, probablemente yo voy a tener que nivelar a este punto y obviamente todo este relleno nos va a costar una lana. Y si fue la de malas y en tu caso pasó esto de que ya nivelaron y realmente los niveles no son los más propios, yo te voy a recomendar que en lugar de que vayas a rellenar esto con el mismo pegamento o el pegapiso, probablemente mejor le coloques un sobrefirme o hagas una renivelación. A final de cuentas es de que en lugar de rellenar todo este piso o ese desnivel con el mismo pegamento que llega a ser un poco más caro y en ocasiones meterlo tan grueso no es lo mejor, hagamos una renivelación con otro tipo de material y eso nos puede llegar a salir más económico e incluso que sea mejor la manera en cómo vamos a colocar nosotros nuestro piso. Y para esto simplemente revisa qué tan desnivelada está esa losa y si vale o no la pena hacerlo y esto cuantifícalo. Bueno, ¿cuánto me llevo de bultos de pegapiso, pegaporcelanato versus cuánto me puedo andar llevando en el sobrefirme? Y ya dejando este piso, digamos, medianamente bien colocado, yo te voy a recomendar que lo que hagas es de que tomes una referencia de 2 metros por bulto y que no compres el gran total. Yo lo que usualmente hago es de que compro el 90% del pegamento que voy a requerir. Es decir, que si yo ocupaba 10 bultos, pues probablemente voy a comprar solamente 9. Porque entre que fueron o 2 metros o fueron 3 metros o metro y medio, a mí no me gusta que se esté tirando el material. Por lo cual yo prefiero llevarles, digamos, lo más justo posible y nada más al final, según lo que les falte, ese último material ya llevarlo yo. Ya va a ser 1 o 2 pisos que a lo mejor nos hace dar una vuelta, pero eso cabe prácticamente en cualquier carro y es fácil de manipular. Pero es una recomendación que tengo yo porque muchas veces agarras y compras el gran total y la realidad es de que estaba muy bien nivelado, te sobra un montón de pegapiso y bueno, pues luego a nadie le gusta andar viendo esos voltitos que se hacen duros y no sirve de nada más que para echarlo a la basura. Y cuando estamos hablando de este pegapiso también vamos a encontrar varios tipos, ya que no cualquier pegapiso nos va a funcionar. Nosotros vamos a encontrar, digamos, de manera estándar, pues vamos a tener pisos cerámicos, pisos porcelanatos, vamos a tener a lo mejor un mármol o alguna piedra. Y cada uno de estos elementos se pega con un material diferente, aunque tú los veas todos en el mismo bultito, es diferente. Los cerámicos se van a pegar con un pegapiso, los porcelanatos será con un pegaporcelanato
Y alguna piedra o mármol probablemente será con un pegapiedra. Créeme, si a ti se te ocurre la genial idea de pegar una cosa con una que no era, probablemente esto se te va a botar. Y esto te lo digo porque a mí en alguna ocasión ya me llegó a suceder eso y créeme, no es lo mejor que puedes hacer. E incluso hablando de lo que son los materiales, si quieres saber la diferencia entre el cerámico o el porcelanato, también tengo un video el cual te voy a dejar en la descripción o por aquí saldrá una tarjetita para recomendártelo para que lo puedas ver después. Lo que sí es que esa decisión que tú tomes, fuera de que el material pueda llegar a ser más caro o más económico, el tipo de adhesivo también cambia de precio. Un adhesivo estándar como un pegapiso probablemente te va a andar rondando por ahí de unos 90, 140, 150 pesos el bulto, a comparación de un pegaporcelanato que saldrá entre unos 140 o 200 pesos. Es decir, puede llegarte a costar hasta el doble simplemente por elegir un material u otro. Y bueno, ya si nos vamos a un mármol o una piedra, incluso este es más caro. Este andará rondando por ahí de unos 180 pesos a 230, 250 pesos, según la marca y según su calidad. O en caso que hagas una remodelación y vas a tener, digamos, un piso existente y tú quieres colocar otro piso, ahí tú puedes hacer algo diferente y en lugar de quitar todo el piso, vas a colocar un material que se llama piso sobre piso. Y con ese te ahorrarás de quitar todo ese piso viejo, lo pondrás encima del nuevo. Eso sí, sí es un poquito más caro y este va a andar rondando por ahí de 200 pesos a 240 pesos por un bulto de 20 kilos. Y de manera general todos tendrán este rendimiento con una superficie plana que va a andar de esos 2 a 3 metros cuadrados. El siguiente aspecto que vamos a revisar va a ser el tamaño de tu piso, ya que no como en otros lados, aquí el tamaño sí importa. Y muchas veces los formatos grandes tienden a lucir más, pero bueno, vamos a hablar de formatos. Podemos tener un formato pequeño, digamos de un 30 por 30 o de un 40 por 40, que estos formatos son, digamos, como los estándar, los que vemos por todos lados. Y esos los podrás colocar de una manera muy sencilla y sin tener ningún sobrecosto. A comparación de si nos vamos a formatos más pequeños o nos vamos a un gran formato. Es decir, no va a ser lo mismo que yo tenga, digamos, un formato de 60 por 1.20 a comparación de que yo tuviera tal vez un formato de 15 por 15 a que tenga un formato de 30 por 30. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros en la mano de obra esto sí va a representar un sobrecosto. Y donde tendremos ese sobrecosto va a ser en estos pisos que son más grandes y en los más pequeños, ya que en los más grandes en ocasiones digamos un 60 por 60 o un 1 por 1 que sí son formatos grandes, pues obviamente es más complicado manipularlo una sola persona y probablemente necesitarán un poquito de más ayuda o incluso un grillo o esta herramienta con la que cortan más grande. Y de la misma manera, si nosotros vamos a tener un formato pequeño, digamos un 20 por 20 o un 15 por 15, pues la cantidad de cuadros que vamos a meter nosotros en un metro cuadrado, pues obviamente van a ser muchísimas más piezas de colocar y eso hará que nuestros piseros tarden un poco más. Entonces, a mí en muchas ocasiones sí he tenido que pagar, no mucho, pero sí un ligero sobrecosto en gran formato y en pequeño formato. Y si te decides tú por un gran formato, también tenemos que considerar otra cosita por ahí. Y eso va a ser el uso de niveladores. Los niveladores prácticamente van a ser como unos triangulitos que vamos a ver nosotros y esos nos ayudan a que nosotros podamos nivelar más en los pisos que son grandes un piso con otro, ya que todos estos formatos tan alargados pueden tender a que tengamos unas ligeras diferencias de un piso con el otro, pero si usamos esos niveladores, créanme, van a lograr que su piso quede lo mejor acomodado y evitar todos estos pequeños tropezoncitos. Eso sí, aunque no es muy caro y ya te lo incluyen, digamos, en ese sobrecosto de la mano de obra, hay que invertir un poco en ese material de los separadores. Un punto también muy importante que debemos de considerar nosotros va a ser el zócalo. Y por el zócalo nos vamos a referir a que si tenemos un muro viéndolo de lado, nosotros el zócalo va a ser ese pedazo de azulejo, de piso que nosotros vamos a ver en la parte inferior que está en muchas ocasiones botado. A esto le vamos a llamar nosotros zócalo. Y ese zócalo, ¿para qué nos va a ayudar a nosotros? Nos va a ayudar en un tema estético, pero la realidad es de que es en un tema de limpieza o mantenimiento, ya que prácticamente esto lo colocamos nosotros para que cuando estemos trapeando o limpiando, pues esto nos ayude. Digamos, si tú traes aquí tu trapeador, pues impida que nosotros cuando le den el trapazo vayan a manchar nuestros muros. Entonces es muy importante tenerlo. Y de ese zócalo vamos a tener nosotros de dos tipos.
El zoclo normal o común y corriente que conocemos, que es como el cual está ligeramente botado, prácticamente el grosor que se lleve el azulejo, pues lo vamos a poner nosotros y va a botar de la pared. Y otro que es el zoclo remetido, que desde mi punto de vista se ve muy bonito y elegante. Lo único que hacen es dejar una pequeña preparación en la parte de abajo para que este zoclo prácticamente quede al nivel del muro. Es decir, quede todo alineadito y no vaya a quedar eso botado. Sin duda se ve muy bonito y elegante y sí te sale ligeramente un poco más caro hacer esto, digamos, dejar esa preparación y luego llegar con el yeso o el otro recubrimiento que tengas y unir así que el piso con el muro. Pero la verdad es que es un sobrecosto no tan alto y creo que vale mucho la pena para que tu casa se vea mejor. Y hablando del zoclo, algo muy importante es, bueno, ya que sabemos qué es y qué tipos vamos a tener, vamos a saber cuál va a ser la altura correcta que le debemos de dar nosotros al zoclo, ya que este zoclo comúnmente se utiliza del mismo material con el que colocaste el piso. O según el diseño, también puedas tener un zoclo tal vez de aluminio, un zoclo de otro tipo de material, tal vez madera, o del mismo cerámico o porcelanato, simplemente en otro tono. Pero bueno, comúnmente o para este caso vamos a tomar que es piso abajo y piso en el zoclo y lo hacemos del mismo. Y un estándar que podemos tener ahí nosotros que va a depender del diseño, pero bueno, mi recomendación será que al menos dejemos nosotros este zoclo con una altura de 8 a 15 centímetros y eso va a depender de dos cosas. La primera va a ser sin duda del diseño. Si tú quieres que tu zoclo se vea más chaparrito, bueno, pues nos iremos a esos 8, o si quieres que se vea incluso más alto protagónico, puedes irte a 15 o incluso lo he visto más alto. Pero si la cosa no es el diseño y más bien es eficientar el material y los costos, esa altura va a depender mucho del formato del piso que tú elijas. Y ahorita te daré un ejemplo. Vamos a pensar nosotros que vamos a tener un piso de 60 por 60, es decir, 60 de este lado por 60 de este lado, y lo que vamos a hacer es lo vamos a dividir. Si yo digo, oye, hay que hacerlo de 15 centímetros, pues vamos a poder hacer nosotros esto y lo vamos a poder partir nosotros en 4 tramos. Es decir, de una pieza nos saldrán 4 franjas de 60 centímetros. 1, 2, 3, 4 y bueno, cada una de esas por los 15 de alto. De esa manera nosotros no estamos teniendo, digamos, ningún desperdicio y ocupamos al 100% nuestra hoja. Pero ¿qué pasa si dices, oye, yo quiero sacarle el mayor rendimiento y la verdad es que con que tenga el mínimo indispensable sale? Pues nosotros en lugar de dejar estas piezas de 15 centímetros, podríamos probablemente dejarlas de 8.5. Es decir, que logremos tener en lugar de 4 piezas como esta, vamos a tener nosotros 7 piezas. Y eso nos va a ayudar a que nosotros saquemos pues de una simple pieza más metros lineales y vamos a gastar menos material. Pero siempre depende de lo que busques. Si nosotros estamos viendo que el mínimo son 8, bueno, pues divide esto entre 8 y fíjate cuántas piezas te van a salir y de ahí lo vas ajustando. Tal vez es 8, tal vez es 8.5, pero eso te ayuda también a que decidas la altura que vas a tener de tu zoclo y puedas eficientar lo más que puedas el material. Y para sacar el gran total de material que vas a utilizar tú para este zoclo, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a multiplicar la cantidad de metros lineales que tengas de muro al interior. Es decir, si yo tengo esta recámara y en la recámara tengo 5, 5, 5 y 5, pues voy a sumar 5 metros de aquí más 5 de cada uno son 20. Esos 20 metros lineales los vamos a multiplicar por la altura del zoclo. En este caso, si yo tuviera un zoclo de 10 centímetros, pues 5 más 5 más 5 son 20 por 10 centímetros, nos vamos a llevar 2 metros de material y ese material es muy importante sumarlo a la cantidad total de piso que tenemos para que ahora sí saquemos la cantidad exacta de piso que necesitamos. Es decir, los 5 por 5, los 25 metros cuadrados más 2 metros para el zoclo, porque si no te va a faltar el zoclo. Y también un dato importante ahí va a ser que podamos nosotros analizar el costo. Digamos, si tú vas a poner un piso, un colocador probablemente va a cobrar 10 pesos. Digo, estoy dando solamente un rango, pero para el zoclo, en lugar de que te cobre otros 10 pesos por cada metro lineal, él te va a cobrar la mitad. Es decir, tú tenías el costo normal de 10 pesos por metro cuadrado y por metro lineal te va a cobrar 5 pesos. Es decir, el 50% de lo que van a ser tus metros cuadrados. Otro dato que debemos de considerar nosotros es la unión entre piso y piso. Esta rayita que se ve en medio le vamos a decir nosotros boquilla. Y aunque tú compres un piso de porcelanato de primera calidad y rectificado, sí o sí va a llevar esa boquilla. Lo único que va a cambiar es de que esa boquilla va a ser más pequeña.
Para pisos rectificados o que quieren ir muy juntos, va a estar rondando, digamos, de 1 milímetro a 3 milímetros el grosor de esa boquilla. Y puedes tener otro tipo de pisos o pisos probablemente de segunda o donde quieres tener una junta más grande, pues mayor a eso. Y también esta boquilla la puedes encontrar de dos formas. Una que va a ser sin arena, exclusivamente, digamos, para esos recubrimientos muy finitos o delgados menores a 3 milímetros. Y la otra con arena, que sí va a ser mayor a esto. Esa lleva arena, ¿por qué? Porque necesita tener un poquito más de cuerpo, pues para soportar esas separaciones que son un poco más grandes. El rendimiento que vamos a tener, y esta suele venir en bultos de 5 kilos, va a ser un rendimiento aproximadamente de 13 a 20 metros cuadrados, pero la realidad es de que en este caso yo sí te digo que consideres que vas a tener lo más. La realidad es de que la boquilla sí rinde mucho. Y de la misma forma en que te recomendé que compraras el pegapiso, haz lo mismo en la boquilla. Si en la boquilla ocupabas tal vez 9 bultos, que era lo que te dictaba la norma, yéndote a lo más alto, pues tal vez compra 8 y ese último ya se los lleva si es que realmente les hace falta para evitar que estés tirando ese material. Y ya que hablamos de los tipos de piso, del tipo de pegamento, de sus rendimientos, de la boquilla, de cosas de la mano de obra, hablemos del desperdicio, que es algo que muchas veces no conocemos. O bueno, sí conocemos que va a haber un desperdicio, pero no sabemos realmente cuál es el porcentaje que debemos de considerar. Y ahí hay varias recomendaciones. Muchas personas dicen que de un 10 a un 15, que a mí la verdad se me hace algo exagerado. Pero algo que yo utilizo, la realidad es de que un 5% puede funcionar. Pero eso sí, ese desperdicio de qué va a depender de la forma en la cual vamos a colocar nosotros el piso. No va a ser lo mismo que nosotros nuestro piso lo coloquemos de este formato o que le coloquemos nosotros alineado uno tras del otro, a que nosotros lo hagamos de manera en espiga. Ya que en el formato de espiga, si se dan cuenta y nosotros suponemos que esta parte de aquí, esto es nuestro muro y esto es nuestro muro, la cantidad de recortes que vamos a tener nosotros de todas estas esquinitas que se van generando va a hacer que tengamos un desperdicio mayor. E incluso antes de decidir si lo vas a meter de este formato o de este formato, hay algo que debes de revisar. Y va a ser en la parte de atrás de la caja del piso, ya que ahí viene también una recomendación de cómo se debe de colocar. Si es fácil que lo podamos colocar de esta manera o por ser muy grande, la única manera es de que lo podemos colocar uno tras del otro. Ahí debemos de revisarlo porque es muy importante y si no hacemos eso y lo colocamos como Dios nos dé a entender, probablemente podamos tener problemas en la colocación de ese piso. Y también algo que nos puede impactar en lo que va a ser el desperdicio va a ser el material, y en este caso me voy a referir, y lo digo por experiencia propia, en el piso de mármol. Ya que el piso de mármol ya colocado, la realidad es muy raro que le llegue a pasar algo, digo, tiene una buena resistencia, no va a tener problemas, pero cuando nos va llegando y como este no viene, digamos, de una fábrica, digamos, es un proceso un poco más artesanal, la dureza, digamos, de este material antes de ser colocado no es tan fuerte, y eso me pasó a mí con el mármol travertino, que se ve muy bien, pero muchas veces las piezas llegan muchas rotas. Y entre cada una de esas piezas rotas, pues nosotros tenemos que ir haciendo ciertos cortes y hay un mayor desperdicio. A lo cual de que si vas a utilizar un mármol, sí, la recomendación sí va a ser que ahí sí nos vamos a ir a un desperdicio mayor, es decir, irnos a un 10% cuando menos. Y pues mucho o poco, súmale un 10% nomás para tirar, a nadie nos gusta, pero el mármol eso sí, se ve muy bonito. También para hacer una correcta colocación de tu piso, lo que puedes hacer es suscribirte al canal, darle clic a la campanita, y por aquí YouTube también te voy a recomendar uno de mis videos que sin duda si estás en el proceso de remodelar o de construir tu casa te puede ayudar. Yo soy el Arquidiego y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao. Y si hasta aquí algo de lo que te he dicho te ha parecido interesante, recuerda que toda la semana estoy subiendo contenido con tips de diseño, costos de construcción y cosas que seguramente te pueden apoyar en este camino de remodelar o construir tu casa. Además de que también diario estoy subiendo contenido corto en otras plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Así es que te recomiendo que me sigas también como el Arquidiego o le des aquí al botón de suscribirse y bueno, continuemos con el video.